El otro día uno de mis estudiantes me dijo: Mili, ¿por qué cuando digo me recuerdo me miran como si hubiera dicho algo raro? Y este tipo de confusión es súper común. No importa cuánto tiempo lleves estudiando español. Por supuesto, decir me recuerdo es incorrecto. Y en el español existen muchas palabras que son parecidas, pero que no significan lo mismo, o que también se usan en contextos distintos. Lo curioso es que estas pequeñas diferencias son las que pueden diferenciar a alguien que habla correctamente de alguien que habla de forma natural. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y en esta clase vamos a ver palabras que confunden a algunos estudiantes, incluso a los más avanzados, pero que nosotros, los hablantes nativos, utilizamos todos los días, incluso sin darnos cuenta. Vamos a analizarlo con ejemplos reales, situaciones cotidianas y ese toque cultural que le da vida a este hermoso idioma. Al final, como siempre, tendremos un ejercicio para que puedas practicar lo que has aprendido en esta clase. Así que quédate conmigo hasta el final de este video para que puedas sacar todas tus dudas y también entender a cómo piensa un hablante nativo al momento de elegir una palabra o elegir otra. Si estamos listos, empecemos con el video. Las primeras dos palabras que veremos son acordarse y recordar. Estas dos palabras significan algo muy parecido, pero no se usan igual. La palabra recordar es transitiva, por ende necesita un complemento directo. Por ejemplo, recuerdo tu cara, o también no recuerdo el nombre de este restaurante. En cambio, acordarse es pronominal y necesita la preposición de. Aquí diríamos me acuerdo de tu cara o ¿te acuerdas el nombre del restaurante donde comimos? En la práctica el significado es casi lo mismo, pero el registro cambia un poco. En el caso de recordar es un poco más formal o también neutro, mientras que acordarse es más natural y más cotidiano. Otras palabras que los estudiantes suelen confundir mucho son llevar y traer. Aquí la diferencia va a depender del punto de referencia. Llevar significa mover algo hacia otro lugar, lejos de donde estás. Por ejemplo, voy a llevar mi computadora al trabajo. La computadora sale contigo desde aquí hacia otro lugar, en este caso hacia tu lugar de trabajo. Traer significa mover este objeto hacia donde está la persona que habla. Por ejemplo, ¿puedes traer tu computadora a mi casa? Aquí la acción termina en el lugar donde está el hablante, mi casa. Entonces, en resumen, puedes pensarlo así: llevar, mover algo de aquí hacia otro lugar, y traer, mover algo desde otro lugar hacia aquí. Quedó mucho más claro, ¿cierto? Veamos otras dos palabras. Aquí tenemos saber y conocer. Ambas en una traducción al inglés sería to know, pero el conocimiento es distinto. Saber es el conocimiento intelectual o aprendido. Por ejemplo, sé hablar italiano. O también la forma negativa, no sé la respuesta. Y conocer es familiaridad o experiencia personal. Por ejemplo, conozco a María.
O también, ¿conoces Madrid? Aquí te doy unos trucos para que puedas saber cuándo utilizar cada uno. Si puedes poner un verbo después, como por ejemplo, sé cocinar, entonces usa saber. Si puedes poner una persona o un lugar, por ejemplo, conozco a Pablito, utiliza conocer. Antes de continuar, quiero recordarte que puedes encontrar el artículo completo sobre este tema en nuestra página web burbujadelespañol.com. Y también te quiero recomendar suscribirte a nuestra newsletter. Al suscribirte vas a recibir cada semana una historia con gramática natural, vocabulario y un PDF para que puedas seguir practicando desde casa. Así que no lo olvides, suscríbete a nuestra newsletter en burbujadelespañol.com y sigue practicando tu español con nosotros. Ahora sí, continuemos. Ahora veamos las palabras parecer y parecerse. Estas son otras clásicas que generan confusión. Parecer es una palabra para hablar de opinión o impresión. Por ejemplo, parece fácil. O también, tu amigo parece simpático. Parecerse significa semejanza física o carácter. Por ejemplo, mi hermano se parece a mi papá. O también, ese vino se parece al que probamos en Argentina. Otras palabras que causan confusión son volver y devolver. Aquí la clave está en el prefijo de, que cambia completamente el significado. Volver significa retornar o regresar. Por ejemplo, vuelvo a casa. O, ¿cuándo vuelves del trabajo? Devolver es regresar algo, no tú. Tengo que devolver el libro a la biblioteca. ¿Me devuelves mi chaqueta, por favor? La siguiente es una sola palabra, a la que llamamos el verbo camaleón porque tiene muchos significados. Estoy hablando del verbo quedar. La verdad que esta palabra tiene significados tan amplios que merece un video entero. De hecho, ya tenemos uno, así que te lo dejo por aquí si quieres verlo y entender un poco más cómo funciona este verbo. Pero aquí te dejo un resumen. Quedar en significa ponerse de acuerdo. Por ejemplo, quedamos en vernos mañana. Quedarse significa permanecer en un lugar. Me quedé en casa todo el fin de semana. Quedar bien o quedar mal es causar una buena o mala impresión, dependiendo de cuál uses. Juan quedó muy bien en la entrevista. Quedar más un adjetivo o participio es igual a un resultado final. Por ejemplo, la casa quedó preciosa. O también me quedé sorprendida. Ahora te voy a dar algunos ejemplos de expresiones que cambian el significado según la posición del adjetivo. Por ejemplo, ¿qué entiendes si te digo un pobre hombre? ¿Alguien que no tiene mucho dinero? En este caso, significa otra cosa. Si alguien dice pobre hombre, significa que está expresando lástima por esta persona. Es una persona desafortunada y es una expresión que siente pena. Por ejemplo, pobre hombre, lo despidieron del trabajo. Si cambiamos la posición y decimos un hombre pobre, aquí sí hablamos de una situación económica, de alguien que le hace falta dinero. Por ejemplo, es un hombre pobre, vive con muy poco. Y esto sucede con varias situaciones. Por ejemplo, hombre grande o un gran hombre. Un viejo amigo o un amigo viejo. Cierto problema o un problema cierto. Así que atención en dónde colocamos el adjetivo. Algunas veces podría cambiar todo el sentido. Volviendo a las palabras, también tenemos el caso de
pedir o preguntar. Pedir es solicitar algo. Cuando vas a una cafetería, voy a pedir un café. O también, te pedí ayuda. Preguntar viene de pregunta, entonces es hacer una pregunta. Por ejemplo, voy a preguntar la hora. ¿Puedo preguntarte algo? Así que ya lo sabes. Si esperas una respuesta, utiliza preguntar. Pero si vas a recibir algo, un objeto o un consejo, utiliza pedir. Y por último tenemos las famosas palabras oír y escuchar. ¿Son lo mismo en español? Aunque parezcan iguales, no lo son. Oír es percibir un sonido sin intención de esto. Por ejemplo, oí un ruido extraño. Escuchar es prestando atención. Aquí hablamos de una acción consciente. Por ejemplo, escucho música todos los días. Entonces puedes oír algo sin querer, pero escuchar es con voluntad. Y en español decir te estoy escuchando también significa te estoy prestando atención, estoy atento a lo que me dices. Ahora sí, creo que estás listo y preparado para resolver este ejercicio conmigo. Vamos a completar estas oraciones con la opción correcta. ¿Listo? Veamos. Aquí la primera oración dice no, tu número de teléfono. Las opciones A, me acuerdo de, B, recuerdo de y C, me recuerdo. Muy bien, la opción correcta sería la letra A. No me acuerdo tu número de teléfono. Veamos la siguiente oración. Aquí tenemos una pregunta. ¿Puedes tu cuaderno a la clase mañana? Las opciones A, llevar, B, traer y C, venir. Completemos. Muy bien, aquí la opción correcta es traer, porque estamos llevando el objeto hacia donde está la persona que te lo pidió. Veamos la tercera oración. La oración dice no a esta actriz, pero sé que ganó un premio. Las opciones A, C, B, conozco y C, entiendo. Excelente. La respuesta aquí es conozco. No conozco a esa actriz, pero sé que ganó un premio. Esta oración dice, mi hermano y yo nos mucho físicamente. Las opciones son A, parecemos, B, parecemos, A, C, solo parecemos, sin preposición. Correcto, la respuesta aquí sería, mi hermano y yo nos parecemos mucho físicamente. No necesitamos una preposición. Excelente trabajo con los ejercicios. Y hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Ahora espero que puedas notar que estas pequeñas diferencias en las palabras pueden tener un gran cambio en el significado. Si sabes dominar todos estos matices, vas a sonar como un verdadero hablante nativo. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario con muchos ejercicios para que sigas practicando. Pero si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes. Tenemos una prueba totalmente gratuita para ti en nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás encontrar también clases con nuestro staff de profesores y no olvides que puedes suscribirte a nuestra newsletter. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.